desgraciadamente, la situación por la COVID-19 ha empeorado, sabemos cómo está todo y, lógicamente, por seguridad y mil avatares más, pues se ha hecho de esta manera. A veces la tecnología puede ser una aliada, yo pienso que en este caso es así, y presentaré un poco lo que es mi, vamos a llamar, la ponencia, ¿no? Como dije anteriormente, hablé con Antonio acerca de, bueno, hemos tratado muchas veces el tema de memoria histórica, pero hay un gran desconocido como es la memoria histórica en Europa del Este, ¿no? Por ello, el título de lo que es la ponencia no es baladí. Yo creo que se puede aplicar de esta manera, que es memoria y encubrimiento, el Holocausto en la historiografía de Europa del Este. Todos sabemos lo que es el Holocausto, todos sabemos lo que son los 6 millones de víctimas que ocurrieron, los campos, los crematorios, la matanza acaecida desde el año 1939 a 1945 con un odio interétnico, no solo hacia lo judío o hebreo, ¿no? También tenemos ahí lo que es el porraimo, su holocausto contra los romaníes gitanos, por ser considerados antisociales, por parte del Tercer Reich, de Hitler. Asimismo, la connivencia de lo que fueron con las fuerzas de ocupación, pues poblaciones locales como fue la ucraniana, los guardias auxiliares, etcétera, para aniquilar por completo a minorías eslavas y un largo etcétera, ¿no? Pero lo que ahora mismo debería de preocuparnos es el factor de este negacionismo histórico, de todo lo relativo a cómo se intenta borrar el pasado de un plumazo y, sobre todo, cómo algunas leyes extremadamente lesivas están saliendo adelante en parlamentos de Estados-nación de la Unión Europea que supuestamente son democráticos y están volviendo a una, vamos a llamarlo, época oscura que todos quedamos olvidados. Esto se inicia todo a partir del año 2015, cuando la Sejm, o la Dieta polaca, junto a lo que es el Parlamento de Hungría y también el Parlamento, la Verkhovna Rada de Ucrania, aprueban a través de un grupo llamado Grupo de Visegrad que se equiparen los supuestos crímenes comunistas realizados por el estalinismo más extremo, con lo que fue el Holocausto. Y también añadiendo una cláusula por la cual, sobre todo en el caso polaco, toda persona que intentase narrar o vincular a la población local durante los años de la ocupación, hasta la liberación del 9 de mayo del año 45, a un posible asesinato en masa de judíos u otros grupos étnicos, podría ser penado con una multa mínima de unos 20.000 euros en el caso polaco, creo que llega a 50.000 en el caso ucraniano y penas que van desde 1 año hasta 7 años de prisión. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Pues hay una cosa que es cuanto menos curiosa, que es que la historiografía como conocemos de Holocausto básicamente pasaba desapercibida en las escuelas de secundaria y similares pues en la época de los países del bloque socialista, ¿no? Los países de primero la URSS, las 15 repúblicas consecuentes que formaban la URSS, y asimismo lo que pasan a ser pues naciones vinculadas a o amistosas con el bloque soviético, como podía ser Polonia también, como he dicho antes, la República Popular Húngara, la Bulgaria de Todorchikov y un largo etcétera. Únicamente rompía con este esquema un grupo, vamos a decir, o un Estado-nación muchas veces considerado artificial e irredento, como era la Yugoslavia del mariscal Josip Broz Tito, en el cual desde, pongamos, edades como 10 años y hasta los 18, en la escuela se enseñaba tanto el holocausto judío como el holocausto, o digamos también crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes y genocidio por parte de los ustašas croatas contra la minoría serbia, contra los voivodas bosnios y un largo etcétera. Unido a todo ello, se intentó crear un currículum básico que era, por así decirlo, bastante niño, bastante limitado y en muchas partes se podría decir que en términos, vamos a decir, más profanos, podría ser que hasta cojease. ¿A qué se debe esto? Según los historiadores, incluidos Eric Hobsbawm, se decía que se quería romper con un pasado que escocía. ¿Por qué escocía ese pasado? Pues básicamente en el caso de lo que fue la Unión Soviética, de esas 15 repúblicas que he dicho, salvo la Rusia dominada por Stalin y quizá Georgia por ser la más pegada de la zona del Cáucaso o Armenia por ser la más también vamos a considerarla como leal a Moscú y a Kremlin, se acabaron uniendo al ocupante porque pensaban que todo podía ser mejor
incluida la brutalidad del Tercer Reich con su Ostplan o Plan del Este y un largo etcétera, comparado con lo que ellos consideraban la bota del invasor tártaro, como se denominaba respectivamente a los rusos. Es así, por ello y por ende, que todo lo relativo, todo en cuanto a lo que podríamos decir de naciones como Ucrania, como el Azerbaiyán soviético, como zonas que no eran repúblicas federadas, pero sí zonas autónomas como eran Chechenia e Ingusetia, optasen por un levantamiento partisano, pero que no siempre buscaban el beneplácito nazi, sino que actuaban por libre. En el caso de las dos últimas que he mencionado del Cáucaso, Chechenia e Ingusetia, era una lucha de liberación nacional, tanto contra los nazis como también para liberar al Cáucaso de lo que se llamaba el yugo o bota del opresor ruso, presente desde 1864, desde hacía 80 años. 150 años. Unido a todo ello, estaba el factor de que Ucrania nunca se ha considerado aliado de Rusia, todo al contrario. Y con ello también, en cuanto a los ataques a los, vamos a decir, a las minorías judías, allá por el año 33, año de llegada de Adolf Hitler a la Cancillería del Reich, no poca gente se sorprende al ver que la ciudad más antisemita en toda Europa, en el antiguo continente, no era ni Viena, ni Praga, ni siquiera Berlín o Bonn, o Múnich, donde se dio el push de la cervecería por parte de Adolf Hitler, sino que era Kiev, con la centuria negra que aún está presente a pesar de que el incipiente Estado soviético, desde hacía 15, 16 años atrás, a través de su comisariado de nacionalidades, había intentado eliminarla. Es decir, todo aquel tipo de nacionalismo étnico que optase por separar lo que se llamaba el Estado soviético de otras idiosincrasias estaba, por así decirlo, prohibido. Entonces, ante esto, tenemos lo que es la colaboración horrible, tremenda, de grupos como es la Organización Insurgente Ucraniana o el grupo de Stepan Bandera, en este país, en Ucrania, pero también, y hoy muy polémico, el caso de no pocos polacos, Polonia aproximadamente fue, junto con la URSS, el país que más sufrió lo que fue las matanzas de los nazis. Estamos hablando de aproximadamente 5 millones de polacos que perecieron, 2,5 millones de ellos judíos, que son una parte del total del montante, 6 millones exterminados, brutalmente por el yugo del Tercer Reich o del nazismo, ¿no? ¿Cómo se aplica entonces ahora que un país que haya sufrido todo esto, que haya estado bajo tanto el yugo nazi como posteriormente, no vamos a negar, una ocupación que veían como injerencia extranjera, como era la soviética, desde el año 46-47 hasta 1989, pues de repente tenga este nacionalismo étnico tan extremo y que opte por criminalizar hechos fehacientes que narró, por ejemplo, el autor polaco-estadounidense Jan Tegros en Vecinos. Esa obra, para quien no lo conozca, narra la destrucción de un pueblo del centro del país llamado Yetuane, donde polacos étnicos no nazis exterminaron por completo a la población judía del país, de la ciudad o villa. Estamos hablando de matanzas que son tabú a día de hoy, que fueron tabú durante la época del socialismo real o digamos, del paraíso socialista que se vivió en Polonia, ¿no? Tanto más como otros hechos que siguen siendo traumáticos hoy para las relaciones entre Polonia con otros países, como fue la matanza del bosque de Katyn. Ante ello, lo único que podemos considerar es el factor de que estamos ante una nueva ola revisionista, con todo lo que ello supone, y que el mejor modo de combatirlo, y perdón por esta expresión que puede sonar un poco virulenta, pero estamos ante un tema bastante peliagudo, punzante y que puede cortar por varias aristas, todo se basa en la educación. Creo que lo básico, a ver si se me permite compartir, me parece que no me deja compartir lo que es la presentación, pero voy a ir citándola. Pienso que sería, o se piensa, no solo por mí, no va a parecer que soy yo el que quiere poner en práctica estos hechos, es que haya una ley de educación y memoria. Sería una puesta en marcha desde el Estado de maquinarias estatales, racionales y consensuadas, cuyo objetivo pues, sería evitar que la gente dejase de lado el exterminio de un pueblo como fue el hebreo, ¿no?
también el romaní. Desde esta tragedia, pues la educación para memoria se debe apuntar para crear un ciudadano crítico, activo y respetuoso de los derechos humanos y un plan de enseñanza del Holocausto. Todo esto ha quedado en un segundísimo plano a través de esta ley que se aprobó, como he dicho, en el Sejm, en la Cámara Baja polaca, por parte de la firma del presidente Andrzej Duda, que criminaliza por completo todo lo relativo a lo que podríamos decir la historiografía del Holocausto, tanto por colaboracionismo como lo básico. Conocemos que los peores momentos del negacionismo han sido a través de gente y que han sido invitados a España, mismamente por el Círculo de Amigos de los Estudios Indoeuropeos, la ya tristemente célebre librería Europa de Barcelona, como era David Irving, una persona que no solo negó el Holocausto, sino la existencia propiamente dicha de los hornos crematorios. Estamos hablando de algo tan complejo como intentar tirar por la borda el estudio de muchísima gente, los estudios de Primo Levi, los estudios de gente como que fueron víctimas del propio Holocausto, como el autor húngaro y premio Nobel de literatura, Imre Kertész. Ante ello, pues, ¿cómo se debería abordar el Holocausto y su enseñanza, sobre todo en el currículum a aplicar, no solo en estos países del este, sino también en lo que sería casos como el de España, donde a día de hoy el currículum académico de, por ejemplo, chicos a los que doy clase en secundaria, bachiller, no aparece el programa de memoria histórica. Ya bastante problemas tenemos con los programas de memoria, que decir tiene que hay polémica con ello, de memoria histórica, de memoria democrática, acerca de la guerra civil. Pues tendría que haber, como he dicho, un abordaje del Holocausto y su enseñanza. El Holocausto como punto de inflexión y espejo de la humanidad. El Holocausto y, sobre todo, la experiencia en Europa del Este. Y, ante todo, sobre la enseñanza del Holocausto y una pedagogía de la memoria. ¿Qué preguntas, respuestas y propuestas de enseñanza tiene que haber? Pues la primera de todos, cosas que nos enseñan. Llegaba a haber currículums, creo que lo comenté con Antonio el día que empecé a hablar de cómo desarrollar este tema. Y mismamente en países como Polonia no se habla de holocausto, se habla de matanzas indiscriminadas. Entonces, el holocausto sabemos que procede del griego holos, todos, y caustos, quemados. Hay unas aproximaciones a distintas definiciones y contexto. Hay una especificidad, ¿no? Especificidad, perdón. Tanto en el caso de Ucrania como Polonia, como sobre todo Hungría, a través de un gobierno tan poco democrático como es el de Viktor Orbán, no se trabajan. ¿Qué actividades tentativas tendría que haber? Pues sobre todo trabajar un texto como yo creo que es el clásico y maravilloso a pesar de que demuestra la neutralidad humana, como es Si esto es un hombre, de Primo Levi, ¿no? Ese significado que se da de deshumanización. Una reflexión sobre imágenes seleccionadas de los campos, ¿no? Y poco que añadir. Tendríamos que decir específicamente también qué fue el régimen nacionalsocialista del año 33 hacia el 45. Por mucho que ahora estas corrientes revisionistas lo quieran vender como un régimen autocrático, pues no. Estamos ante el producto de varias teorías políticas de la época, muy presente también en ellas el antisemitismo, como he dicho, en los países del este. Hay un anticomunismo claro, hay un nacionalismo extremo y un partido único, junto a un líder carismático heredero o autoproclamado nuevo César. Y sobre todo y ante todo, y lo más preocupante, que han vuelto a día de hoy a través de teorías eugenésicas, pues política de discriminación y exterminio que se sustentan, por así decirlo, en un racismo biológico. Hay que ver también en qué contexto surgió este régimen totalitario y por qué tenemos que dar una pedagogía, ¿no? Para evitar esta especie de vuelta, porque siempre se ha dicho que el problema de la historia, por parte de, valga la redundancia, la microhistoria, es que esta ciencia social es como una pescadilla que se muerde la cola y que está dispuesta a repetirse para mal. Tenemos como he dicho, un contexto, surgió un régimen o regímenes totalitarios,
la situación posterior a la Primera Guerra Mundial, todo a partir de, pues tenemos el año 1918 como paradigma de lo que había sido el fin de la guerra que había acabado con todas las guerras, o la Gran Guerra, y pues menos de 25 años después, un año después, ocurre otro gran conflicto, aún peor, que es un momento de implosión de la humanidad, de la deshumanización de la persona, ¿no? Tenemos una crisis de los regímenes liberales, aparece el comunismo ruso y el fascismo italiano, ¿no? ¿Qué actividades se proponían para este currículum, para un currículum global? Pues análisis de textos de correspondencias entre los futuros líderes de dichos regímenes, discursos de Adolf Hitler, ¿no? Cómo se habla sobre la situación alemana, cómo hace referencia al complot mundial de los judíos, que hoy, desgraciadamente, volvemos a verlo, pues en el caso de Hungría, con el intento de cierre de la Universidad Internacional de Budapest. Por ejemplo, no recuerdo si se intentó vincular al filántropo millonario de origen judío, George Soros, diciendo que era, vamos, los nuevos tentáculos de los protocolos de los sabios de Sion, un libro apócrifo, y estamos volviendo, pues, como si fuese la situación harto similar y preocupante, como he dicho, a lo que era la Europa de entreguerras, ¿no? Algo que debería de verdad preocuparnos porque global con la COVID-19, ante una crisis económica que llevamos arrastrando desde 2008, desgraciadamente, estos nacionalismos exacerbados lo que hacen es desarrollar una xenofobia que yo diría que encima ha cambiado el paradigma. Esto es una opinión personal, pero a los musulmanes de hoy, por ejemplo, con lo que fue desde hace 5 años aproximadamente la gran ola de refugiados que llegó a Europa, septiembre, noviembre de 2015, se han convertido en los nuevos apestados judíos de hace un siglo, ¿no? Tristemente, pues como he dicho anteriormente, esto de la situación se repite y cómo acabará si no cortamos rápidamente este discurso de odio, este discurso de que lo externo es lesivo, puede ir muy mal. ¿Qué consideraciones puede haber? Y en eso me baso en el libro de Yelena Subotic, de Estrella Amarilla, Estrella Roja, etcétera, o también libros que están traducidos como Miedo, de Jan Tegros, pues hay que beber de las fuentes más primarias más cercanas, como fue el antisemitismo clásico, el Holocausto, para entender lo que nos pasa hoy, para que esta nueva ola revisionista haya llegado hasta estos límites y vaya casi a peor, como he dicho, y que si no frenamos, estamos ante un escenario altamente, yo creo que no solo peligroso, sino también, obviamente, poco deseable, pero que puede expandirse. Parece que ahora, con factores como ciertos movimientos sociales, más que, por ejemplo, que Biden haya triunfado en Estados Unidos, se ha creado un muro de contingencia para evitar este revisionismo y que poco a poco, no solo el academicismo, sino que la propia persona de a pie pueda frenar pues, un antisemitismo que aumenta, que llega a todas las capas sociales, una xenofobia rampante. ¿Y qué relación tiene todo esto con el Holocausto y este revisionismo histórico que tanto perjudica? Hemos de decir que desde el siglo XIX había un odio existente, ya desde tiempo, pero más exacerbado desde dicho siglo, un odio existente contra los judíos, con fundamentaciones nuevas y previas, raciales y políticas. Se le consideraba supuestamente un grupo racial, no un pueblo. Hay un mito de conspiración mundial, que son los protocolos de los sabios de Sion, que da lugar a un pogromo también poco conocido, poco datado, como es el de Kishinev o Chisinau, en la capital de Moldavia, en 1903. ¿Qué actividad se tendría que ver en el currículum escolar para desarrollar todo lo que debería de ser un muro de una forma para dar los pies, hablando pronto y mal, ante estos casos? Pues sería trabajar con todo tipo de imágenes, iconografía, frenar, que había dicho anteriormente, vamos a llamarlo, de freno ante todo esto. Entonces, la actividad sería, como he dicho, trabajar con imágenes de la propaganda nazi, que hoy, por desgracia, se parece mucho a la de ciertos grupúsculos políticos que no pienso citar porque es darles propaganda o publicidad fácil.
dar lectura a los distintos estereotipos del judío y comparación con lo ario, con lo básico, el arianismo, y también, sobre todo, y a preguntarse, tendría que vislumbrarse si existe una discriminación hoy por parte de quiénes y hacia quiénes va dirigido. A estudiar, básicamente, tenemos que mirar cómo se implementaron las políticas de persecución y exterminio que fueron borradas de todo rastro historiográfico, no solo en el este, sino también en países como en Reino Unido, a excepción de la escuela marxista, de la que me dio, bueno, autores tan maravillosos y que tanta falta nos harían hoy, a pesar de que ya sería centenario, como era Erich Hobsbawm, ¿no? Había, desde luego, campos de concentración para opositores, no solo en base racial a los judíos, también había hemos visto los republicanos españoles que fueron perseguidos tras caer Francia, que se habían exiliado allí tras la Guerra Civil Española, también contra los considerados grupos indeseables, los gitanos, como por ser un grupo nómada y por ello antisocial a los ojos del Reich, o también los homosexuales. Muy pocos estudiados hoy día, hay escasamente, me parece que pocos libros, el último que he leído es de un buen amigo, Francesc Tur Balaguer, que citaba cómo fueron olvidados tanto los republicanos, pero también los homosexuales en cuanto a leyes de verdad, justicia y reparación. Ahí tenemos el boicot económico y sanciones legales que dio lugar a la hiperinflación en Alemania, las leyes eugenésicas de Nuremberg en el año 35 y el comienzo de persecuciones violentas por la Kristallnacht del año 38. Entre 1939 y 1941, la expulsión a guetos o campos de trabajo forzados. Y a raíz de ahí, llegamos a la conferencia de Wannsee en el año 42, en el cual se desarrolla la solución final a través de tanto Hitler como Himmler y otros lugartenientes como Reinhard Heydrich y los campos de exterminio. ¿Quiénes se involucraron y quiénes implementaron estas políticas? Había grupos desde involucrados. Eso es innegable. No podemos dejar de pensar que tenemos a las SS, los vamos, de Estado nazi, pero que no se los olvide. Hay un término que hoy por hoy pueden ser considerado delito citarlos, como son los Sonderkommandos. A partir de la Operación Barbarroja, que es realmente en junio-julio del año 41 la invasión del este del Ostplan por parte de Hitler. Otra cosa a destacar y que no se mencione, que antes que se me olvide, es que no solo se buscaba, como he dicho antes, el exterminio de esas naciones consideradas subhumanas, inhumanas o que eran antisociales, se buscaba también el exterminio masivo de las poblaciones como eran los eslavos. Ello incluía también, aunque no lo sabían, a los propios ucranianos. Primero se utilizaban como entidad de choque, de Sonderkommandos, como dije anteriormente, la organización insurgente ucraniana o el grupo de Stepan Bandera, por lo que fue la matanza de Babillar, y un exterminio causado por todo tipo de medios, cada cual más horrible. Armas de fuego, motores diésel, con motores diésel me refiero a lo que eran las autocaravanas en las cuales se metía gente que eran asfixiadas y exterminio masivo en cámaras de gas. Cámaras que, una vez más, vuelvo a referirme al revisionismo, se dice que no existieron, que eran incapaces de meter a tanta gente en esas cámaras y que los hornos crematorios no existían. Y eso es un problema porque va calando ese discurso poco a poco, tanto en gente joven, y yo lo he visto en mi propio instituto, como ya en personas que desde tiempo piensan que es una conspiración mundial. Y también hemos de hablar de la justicia, funcionarios menores en la planificación como fue Adolf Eichmann. ¿Cómo explicar, cómo hacer una memoria de esto? Tenemos que decir lo que son los guetos, que eran zonas restringidas de las ciudades en donde vivían comunidades judías segregadas, delimitadas con muros y alambrados de púas. Y sobre todo desde el año 39, de la invasión del 1 de septiembre, ¿no? Se aislaron a los judíos del mundo exterior bajo estricta supervisión, lo he escrito mal, y había organización colaboracionista de los judíos, la Judenrat. Es importante que veamos, podemos utilizar como contramedida, vuelvo a decir, obras de autores como Irene Sendler y también
que su actividad como polaca dentro del gueto de Varsovia. E importante, el film, también el libro, el pianista de Roman Polanski, con lo que eran las desventuras de Władysław Szpilman, quien vivió en el gueto de Varsovia y consiguió sobrevivir. Los métodos de exterminio, como dije anteriormente, está la conferencia de Wannsee. La conferencia de Wannsee, que fue en el año 92, perdón, demostraba que ya había lo que era una metodología sistemática para acabar con toda esta gente. Estamos hablando no solo de 6 millones de judíos, estamos hablando de eliminar de la faz de la tierra a grupos también como los viejos creyentes, una organización de rusos ortodoxos nómadas y generalmente vinculados a una especie de iglesia hacia el pobre, muy parecido a los primeros evangelios, etcétera, y a los que Hitler veía también como poco menos que subhumanos y antisociales. Se pone en marcha la operación Reinhardt por Reinhard Heydrich. Hay la selección o selecciones. Hay gasamientos masivos, las quemaciones y campos de exterminios a través del uso de un gas llamado ciclón B. ¿Qué actividad podría o se cita por parte de Jan Gross y Yelena Subotic para hacer ver en una esfera global lo que fue el Holocausto? Constatar testimonios de oficiales SS que analizaban problemas técnicos de la matanza. ¿Qué tipo de descripciones se hacen? Está la entrevista de Abraham Bomba en la película de Lanzmann, Shoah, tiene ya 35 años, son 10 horas de filme en la que uno se le pone los pelos de punta porque tanto ves víctimas como ves verdugos y estos verdugos dicen que solo cumplían con su deber o que realmente los judíos son entes subhumanos. Y también hay que ver cómo se relata, qué sensaciones se van describiendo, que es un relato en primera persona sobre la experiencia. ¿Hubo alguna oposición que se pueda destacar a la implementación de estas políticas y que pueda desmontar el discurso negacionista? Desde luego. Hubo resistencias culturales, educativas, levantamientos simbólicos, como fue el levantamiento del gueto de Varsovia por la Armia Krajova, el Ejército Popular, los partisanos y también organizaciones judías subrepticias que lucharon contra la ocupación. Están también los llamados justos entre las naciones, como fue Ángel Sandbrief, el ángel de Budapest, que era la solidaridad de los gentiles o no judíos y se buscaba tomar el problema del otro como propio. ¿Actividades cuáles podían ser? Pues la lectura de libros de Ana Frank, una resistencia cultural y un legado. Y hay que ver también la mirada del otro. La mirada del otro sería comparativamente con otros genocidios, porque sabemos que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial no fue el primer genocidio. Genocidio moderno, definido como tal, como la búsqueda sistémica o sistemática de eliminación de un grupo étnico, fue narrado por Rafael Lemkin del genocidio armenio, que a día de hoy en la Turquía erdoganiana sigue siendo delito. Sigue siendo un delito contra la identidad turca, al igual que también lo son expresiones de otro pueblo masacrado como son los kurdos, ¿no? Hemos de decir también, lógicamente, qué sucedió con los responsables del Holocausto. Hubo una destrucción de los campos, marchas de la muerte para tapar todo lo que eran esos crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Está también el juicio de Nuremberg y el Tribunal Militar Internacional contra líderes políticos y militares. Esto es la base de la Corte Penal Internacional, o el TPI, que curiosamente no son admitidos por estos países que he citado anteriormente, que están haciendo políticas revisionistas e incluso por grupos como puede ser Vox en España, porque dicen que esos tribunales no tienen catadura moral para juzgar lo que son tanto los crímenes ocurridos aquí mismamente durante la primera fase del franquismo, más inmediato, o la dura posguerra civil, como son otros puntos de comparación con juntas militares, etcétera, ¿no? Y hay, desde luego, huida y escapes. No cabe más que mirar en España zonas de Málaga, zonas de la Comunidad Valenciana, donde fue refugio de nazis. Que eso permite hacer un lavado de cara de lo que fueron regímenes totalitarios o de más o menos en las mayores matanzas presentes. Tenemos que mirar con la comparativa pues, con los genocidios más antiguos, por así decirlo, como puede ser el genocidio armenio, como he dicho, pero también recientes y que demostraron que la violencia endémica no ha parado. Ahí tenemos el caso de, he dicho el genocidio armenio, pero tenemos en el año 94 el genocidio de Ruanda,
no ha sido investigado al 100%. El genocidio en Bosnia y Herzegovina por parte de los chetniks serbios, también por parte de los antiguos ustachas croatas, que recuperaron las mayores matanzas habidas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos el genocidio, del griego geno, raza, y cidio, aniquilamiento. Es eliminar la existencia de un grupo, no solo físicamente, es destruir elementos básicos de la existencia grupal, como la memoria, archivos y luego, etcétera. Tiene una categorización jurídica de derecho internacional y la actividad para poder, una vez más, frenar estas tendencias negacionistas sería buscar distintas definiciones dadas para este término. Si ya ocurrió anteriormente, el genocidio de las Américas, que no se quiere considerar como tal, se habla de conquista y destrucción de las Indias. Un genocidio buscado fue algo que no está presente en los conquistadores. ¿Qué tiene con respecto a todo esto? ¿Cómo se puede comparar en la destrucción de un grupo étnico pasado, tanto más antiguo como más reciente, o por qué se quiere negar eso hoy? ¿Por qué tenemos en el caso español la supuesto libro de imperiofobia cuando no se quiere hablar de lo que sucedió el 12 de octubre? ¿Y por qué en Polonia, ahora mismo, el mero hecho de una crítica basada en lo que puede ser el rigor historiográfico para saber que no solo hubo una resistencia subrepticia, que no solo hubo matanzas contra la población, sino que también hubo una colaboración per se, puede ser tipificado como delito? Y creo que no quiero aburrir mucho más, creo que la presentación puede limitarse a esto y estaré encantado de mover distintas preguntas que quieran hacer. Agradeciendo a Antonio, a Diego y a José Manuel, pues la oportunidad de hablar de esto. Ojalá hubiese sido en lo que es en la propia Facultad de Filosofía y Letras de Granada, hubiese estado encantado, pero sabemos la situación de pandemia que vivimos y me reitero, muchísimas gracias y estaré encantado de responder a las preguntas que me puedan referir. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Muy interesante tu presentación, tu propuesta. Y bueno, como sabéis, pues queda abierto ya el debate. Si me permitís, vamos a hacerlo como simular bueno, si os pido que los micrófonos, por favor, los mantengáis apagados. Sí, muchas gracias. A ver, vamos a intentar simular la cuestión del turno de palabra, si me lo permitís que lo pidáis por el chat, ¿vale? Y yo voy ordenando el turno y así os voy dando paso ordenadamente, ¿de acuerdo? Si os parece bien, pues me pedís la palabra por medio del chat. Me parece que José Manuel tiene la palabra. ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Vale. Bueno, pues buenas tardes. Nada, felicitar a Mariano porque me ha gustado tu planteamiento y además creo que da pie, bueno, pues a nuevas sugerencias y a nuevas ideas de lo que es un proyecto curricular que entiendo que está de alguna manera en gestación, es decir, que vas nutriendo a partir de investigaciones, a partir de lecturas y sobre todo a partir de asistencia a este tipo de eventos y de contacto con especialistas, si no me equivoco. Yo coincido contigo en los planteamientos generales y sí lo veo un poco cojo en algunos aspectos. Imagino que lo tienes que tener detallado. En cuanto a otro tipo de materiales, esto incluso lo podemos discutir en otro momento, pero yo, por ejemplo, hablando, se me ha ocurrido así a bote pronto, cuando has hablado del proceso de los juicios de Nuremberg y el posterior proceso de desnazificación, hay una serie de materiales que desgraciadamente en España se utilizan muy pocos. Yo creo que no los he visto prácticamente nunca utilizados en las universidades españolas. O si me equivoco, en contados simposios y congresos los he visto. Que me estoy refiriendo a los documentales que se rodaron por parte de lo que era
la oficina que luego dio lugar a la CIA, que fue la encargada entre 1945 y 1947 de rodar una serie de documentales, fundamentalmente a partir de materiales alemanes, pero también con películas que se rodaron directamente en territorio alemán y que luego serían utilizados durante el proceso de desnazificación aplicado por las autoridades aliadas en Alemania. Eso fácilmente lo encuentras en la red y hay algunos que además son muy breves, que evidentemente son muy rooseveltianos, es decir, no tienen que ver nada con lo que es la realidad de Estados Unidos a partir del año 1948, cuando ya está ya la Guerra Fría. No, aquí hay claramente una voluntad de decir, lo que ha ocurrido es responsabilidad del pueblo alemán, y ha sucedido esto, esto y esto. Y además es que son muy pedagógicos, es decir, estoy hablando de apenas documentos que son de 5 o 10 minutos, que resultarían muy interesantes para que los alumnos pues se pudieran entender qué es lo que realmente sucedió en Alemania. Repito, a partir de los testimonios encontrados a los propios alemanes. Y luego, que me imagino que también lo tendrás incorporado en el currículum, el cómic, que sabes que además hay obras francamente buenas, sobre todo en Francia, sobre la ocupación, sobre la Shoah, sobre el exterminio. Por ejemplo, por citar un ejemplo que se me ha venido a la cabeza cuando hablabas de la persecución contra los homosexuales, hay un cómic fantástico. Bueno, hay uno italiano bastante bueno sobre un niño que lo obligan a hacer un fascista y que realmente es un homosexual y que cuenta su trayectoria vital y cómo se tuvo que enfrentar a eso. Pero en el caso español hay uno francamente bueno que yo recomiendo siempre a los profesores de secundaria, que es Violeta. Esta apareció en el año 2019 y es una descripción cruda pero muy realista al mismo tiempo de la persecución que sufrieron los homosexuales en la España de Franco. Como te digo, más que una pregunta es una matización, pero bueno, yo estoy seguro que tú le has dado vuelta a todo esto y lo tienes seguramente ya perfilado en tu proyecto. Gracias. Bueno, pues primero y fundamental, muchísimas gracias, José Manuel. Muy contento de verte. Y todo lo que dices es cierto, es que es así. Hemos hablado muchas veces, pues dicen que las redes sociales no sirven para nada, pero lo hemos visto en nuestros muros, nos hemos leído blogs de amigos que también, ojalá pudiese estar hoy viendo esto, pero entiendo que tiene otras menesteres laborales. Pero ante todo, sí, desde luego es cierto que sobre todo lo que ha sido el tema en Alemania ha sido mucho mejor tratado, pues por el proceso de desnazificación y obviamente también por el factor de ¿cómo diría yo?, de que no se olvide, de que todo permanezca presente. Y ahí tenemos que, mientras que en España, pues desgraciadamente por A por B, pues por algunos malabarismos políticos, tenemos lo que es el factor de que no podemos acceder a todo tipo de archivos. En Alemania tienen el archivo federal, el Bundesnetzarschiv, que es que viene desde el año, pues las primeras, vamos a decir, digitalizaciones no, pero conservación de archivos, pues allá por 1897. Entonces, lo que es el archivo fílmico es impresionante. Se puede ver desde lo que es Nuremberg con las leyes hasta los juicios, y cierto es lo que dices de la era de la Oficina de Servicios Estratégicos, decía, antes de Allen Dulles, que utilizó a directores de cine como, no sé si era John Ford o el propio Hitchcock, que mandaron a sus directores de fotografía, camarógrafos, pues para narrar todo lo que era, había sido el Holocausto, y que no quedase en el aire aquello de, yo no sabía nada, yo no me enteré, yo es que veía trenes y no sabía hacia dónde iban. No, mire usted, no decimos que sea colaboracionista, pero es que a veces el silencio, como dijo Unamuno, da pie a la complicidad. Es complejo, desde luego, pero ahí ese tono rooseveltiano a todo lo que llegaría luego con la Guerra Fría, a ese choque de dos bloques antagónicos, pues afortunadamente esos entre 3 a 4 años hasta la toma de poder de Eisenhower se pudo narrar o se pudo documentar todo ello. En cuanto a lo que dices de los cómics, desde luego, al igual que hay libros que demuestran
bueno, pues que el proceso de desnazificación estuvo muy lejos de ser, vamos, óptimo, porque hay un libro como es Stasiland, de Anna Fulmer, en el que aparecía que no poca gente de los servicios de inteligencia nazis acabaron algo que da bastante pánico. Y luego que incluso, una cosa inentendible, pues cuando cae el muro de Berlín, se absorbe en el año 90 Alemania del Este, Alemania Oriental, tenemos Maastricht, y han pasado de tener un gobierno que era comunista, socialista, a ahora votar mayoritariamente a lo que era, si no recuerdo mal, Alternativa por Alemania. Un partido, no sé si calificarlo neonazi, neofascista, islamófobo, no pasa nada. Vuelvo a repetir, José Manuel, no te preocupes. La verdad que estaba diciendo aquello, lo de todo lo que comentas de similar a lo que es la documentación de posguerra, importantísimo. Luego, unido a todo ello, está el factor de los cómics. Yo, el que has citado, no lo conocía. Voy a ver si lo apunta la gente por el chat, como me comentaban. Uno que tengo que citar, lógicamente, es de R. Spiegelman, Maus, M-A-U-S, ¿no? Entonces, Maus, yo creo que pues, me lo regalaron siendo un crío y desde luego me dejó traumatizado. Había un instante en el que, pues el autor Spiegelman, con esas peleas que tenía con su padre, con Vladislav Vladek, iba luego al psicólogo porque el padre le dejaba un poco chaveta, había ocurrido, varias cosas que no quiero hacer spoiler a nadie, y lo que ocurría es que el psicólogo era un judío checo que había sobrevivido a los campos de exterminio. Y la pregunta de Spiegelman era, ¿pero cómo era Auschwitz? Y decía, Auschwitz era algo como ¡bum! Y veías que lo que era el ratoncito que representaba a Spiegelman pegaba un brinco. Entonces, ese horror, que quieran negar ese horror ahora mismo, me parece tan obsceno que roza lo criminal. Y por desgracia mucha gente, pues finalmente un candidato de cierto partido con nombre de diccionario, vamos a sacar un poco a todo humor, pues en las elecciones municipales de 2019 y al final le echaron, pues estaba haciendo conferencias en las cuales decía que no hubo 6 millones de judíos, no hubo muertos de tal manera, mejor dicho, muertos no, perdón, asesinados. Y me parece auténtica obscenidad. Agradezco tu pregunta y ojalá haya podido sacar un poco de luz acerca del asunto. Perfecto, muchas gracias. A los dos le damos la palabra a José Luis López Barajas. Hola, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Se te escucha. Vale, vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la ponencia. Me ha parecido muy interesante y estoy de acuerdo con que la pedagogía del Holocausto pues tiene que, estar en un primer plano e incluso más de lo que está hoy en día. Sí que quería, digamos, pues aportar algún elemento para el debate porque creo que al final, digamos, si establecemos comparaciones con todo tipo de genocidios y masacres a lo largo de la historia, que creo que son necesarias, corremos el riesgo de borrar la dimensión histórica del Holocausto en tanto que proceso histórico que tiene lugar en unas circunstancias concretas. Y en ese sentido sí que quería hacer alguna matización respecto al caso polaco y al caso alemán, que, en realidad lo que, lejos de apoyar al gobierno de Polonia que está haciendo cosas terribles, en realidad no hay lo que ellos han propuesto no es un negacionismo del Holocausto tal cual. De hecho, tiene una presencia pública muy grande y uno de los héroes nacionales del propio gobierno de PiS es Witold Pilecki, que fue alguien que estuvo primero en Auschwitz y que luego lo asesinaron los comunistas y por eso tiene, digamos, esa doble dimensión de héroe. Claro, el problema, digamos, está en la participación en el colaboracionismo, ¿no? En un sentido amplio. Entonces, ahí sí que creo que habría que distinguir bien entre en qué condiciones se produce el colaboracionismo y cómo se enseña eso. Es decir, yo creo que el problema del libro de Gross, que fue muy discutido, era que, digamos, a nivel historiográfico, olvidaba o dejaba de lado que los polacos que habían hecho la matanza en Jedwabne estaban
actuando en una circunstancia, digamos, como presionados o alentados por los nazis, ¿no? ¿Eso les quita responsabilidad? No, no se las quita. Pero realmente creo que es algo que hay que poner encima de la mesa para darle una dimensión histórica a todo lo que está pasando. Al igual que, digamos que en Europa del Este se tiene un poco la idea de que están estigmatizados por una serie de cuestiones de antisemitismo que vienen desde el siglo XIX, y yo creo que lo que está planteando la historiografía últimamente es, bueno, digamos, una relativización de ese antisemitismo de largo recorrido. Y, por ejemplo, las contribuciones de Snyder en los últimos años señalaban que, por ejemplo, en Dinamarca el antisemitismo era muchísimo más fuerte que en Letonia, y, sin embargo, las posibilidades de sobrevivir que tenía un judío en Dinamarca eran del 90% y de Letonia del 1%. Eso, al final, tiene que ver con una dimensión histórica que es la que es muy difícil de enseñar, porque digamos que los horrores de las cámaras de gas y de todo este tipo de cosas siempre opacan y da la impresión de que hay como de que se intenta relativizar o de que se intenta llamar negacionistas a los que, digamos, intentan incidir en estas cuestiones. Y luego, por otro lado, creo que en Alemania, digamos, esa asunción del Holocausto no estuvo nada clara, al menos hasta los años 70-80, y habría que ver, ¿no? Hace unos años salió un libro que se llamaba Opa war kein Nazi, el abuelo no era ningún nazi, que, bueno, tenía que ver con estos relatos memorísticos y a fin de cuentas con cuál había sido y cómo hay que recordar la participación de los alemanes, digamos, promedio en el Holocausto, ¿no? Y fue muy famosa una exposición que se hizo en los 2000 sobre la Wehrmacht, ¿no? Porque, digamos, un poco el relato oficial había sido que las matanzas las habían hecho los Einsatzgruppen, la SS, pero que la Wehrmacht, digamos, que no había tenido una participación como tal, y la Wehrmacht eran, digamos, los padres y abuelos de la gente que en los 70, 80, 90 empezaban a tener un discurso público. Y bueno, solo ha sido recientemente, y aún con problemas, que eso se ha puesto de manifiesto, y, como digo, aún hay cierta reticencia, no solamente por parte del espacio público y de partidos como AfD, sino también a nivel historiográfico. Y bueno, ya está, eso era un poco lo que quería decir. Muchas gracias. Pues, José Luis, muchas gracias. Y efectivamente coincido en todo lo que dices. Es cierto que, por ejemplo, ha habido, complicaciones. Y lo que dices también de que las SS, los Einsatzgruppen, etcétera, eran los que, digamos, eran el brazo ejecutor, y la Wehrmacht se iba de rosita, solo estaba por ahí, como que pasaba a comprar leche. Sí, se ha hecho mucho incidencia en eso. Aunque sea, por ejemplo, vamos a decir, un autor militar como es Antoni Vibor, pues retrató esas mismas vicisitudes, pues quizá en Berlín la caída, etcétera, ¿no? Lo que ha pasado en Polonia es que ha sido, cuanto menos, yo diría que curioso, lo que es el PiS con ahora Jarosław Kaczynski, Lech antes, que murió en aquel accidente de avión en Smolensk. Se ha hecho una ley sui generis, ¿no? Es decir, que desde luego la gente pudo estar obligada, sí, desde luego, sí. Y mucho más quizá en Polonia comparado con Ucrania, como he dicho anteriormente, porque el grupo de Stepan Bandera optó directamente por un genocidio puro y duro, no solo de judíos, también de checos, también de si no me equivoco, de romaníes, y eso no está documentado. No está documentado, entonces la ley se le puede acusar de hacer revisionismo histórico, pero si no es capaz de presentar directamente lo que son los documentos que fueron quemados, yo pienso, durante el repliegue del la zona y largo, etcétera, ¿cómo puedes tirar atrás una ley que realmente, como tú indicas, lo que quiere decir no es que fuesen colaboracionistas per se, sino que en algunos casos se ven obligados? Claro, mientras que en Alemania, con todos sus fallos, mientras que en otros países se ha documentado de pe a pa, el caso polaco es muy complicado, y más aún incluso los países bálticos, ¿no? Los países bálticos donde también se entró a sangre y fuego por unos y por otros, por lo que fue el ejército invasor y luego, vamos a decir entre comillas, el ejército liberador
ruso, porque es verdad que la NKVD, lo que era el recurso del KGB, a todo aquel que fuese connivente con el nacionalismo, sospechoso de simpatías no nazis, sino de liberación nacional, lo pasó por las armas. Unido a todo ello, pues sí, yo el caso que he visto que dices de que el abuelo estuvo en la Wehrmacht y de repente vamos a decir que se les lava la cara y similares, ahí tenemos el caso de Günter Grass. Günter Grass estuvo en lo que eran las, si no me equivoco, juventudes hitlerianas. El propio Papa, no sé llamarle emérito, como era Benedicto XVI, igual. Pero incluso, pues hace poco, un actor menos conocido, como que suele ser de comedias en Reino Unido, Peter Serafinovich, tuvo que dejar temporalmente de actuar tras descubrirse que su abuelo, el apellido dice todo, de origen polaco, bielorruso, había sido uno de, digamos, de los sonderkomandos de la zona ocupada de Minsk, ¿no? De todo lo que podía ser parte del gobierno general. ¿Cómo limitar todo esto? ¿Cómo saber hasta qué punto puede ser una ley que se lleve a cabo? Ha sido aprobada por el Parlamento. Otra cosa es si moralmente puede ser ley. Eso, pues no lo sé. Lo que decimos también de los archivos de Alemania están muy bien documentados, pero como indiqué anteriormente, hay, digamos, lo que indicaste está muy bien, que hasta los años 70-80 no entró en la culpa y encima se pasó de un lado a otro. No ha habido una desnazificación completa. Se puede ver en obras, pues ahí es un periodista, pero es uno de los más... Lo tenía en la presentación, pero no pude compartir la pantalla, disculpa, como es Günter Wallraff, que se ha infiltrado en diversos movimientos, desde neonazis hasta hacerse pasar por un turco, y lo que se vio justamente, como dije antes, con esta islamofobia, se veía en los años 80 con trabajadores turcos, los Gastarbeiter, trabajadores invitados, o de Europa del Este, con unos niveles de racismo que se equiparaban hacia el año 33 a 45. Y un propio director de la Siemens le dijo a este hombre que se hacía pasar por turco o por kurdo, no recuerdo bien, lo que hizo mal Hitler fue guardar registro. Entonces, ante esto, ¿cómo actuar? Es complicadísimo desde mi punto de vista. Y luego lo que me decís, yo intento a los chavales enseñarles un poco todo. Me está empezando a preocupar que alguno de ellos en plan coña vuelva a hacer el HH en clase. Y por el contrario, estoy contento con lo que es un chico. No me saca buenas notas, pero es un chico gitano que la verdad que sabe mucho más lo que le pasó a su pueblo que otros chavales que hoy en día están desconectados. Y yo creo que cuando se borra este tipo de historia, este tipo de recuerdo de memoria, no solo esto, sino también para lo que estamos desarrollando, o lo que está desarrollando, mejor dicho, el gobierno ahora, de memoria democrática para currículums, si se olvida esto es que ya el pasado no importa nada y podemos volver a caer en errores que nos ha quitado mucho quitar de medio. Hablando rápido, claro y mal. Espero haberte contestado y no haberme extendido mucho. Bueno, no tenemos ninguna palabra pedida ahora. Antonio, pero ¿puedo hacer una pregunta? por supuesto. Le damos la palabra a Diego Checa Irala. Vale. Gracias, Mariano, por la presentación y por esta charla, ¿no? que nos has ofrecido. Y es cierto que es muy preocupante el tema de la legislación, por ejemplo, en Polonia, ¿no? Como estás mencionando. Y bueno, si el Parlamento lo aprueba, pues es complicado ser optimista, ¿no? Pero luego sales a la calle y visitas las ciudades polacas y ves que hay una memoria actualmente que reconoce el Holocausto, o sea, que reconoce los lugares vacíos ahora donde estuvieron los guetos, ¿no? Que reconocen ese pasado de persecución de la población judía, y no solamente judía, también de otras minorías y demás, ¿no? Entonces eso está bastante arraigado en las ciudades polacas, ¿no? Bueno, yo las que he estado visitando y demás, ¿no? Pero entiendo que hay un trabajo ahí ya hecho que bueno, yo creo que puede ser un anclaje sólido para evitar que esta nueva legislación, ¿no? Pues borre todo eso y cambie un poco la perspectiva de la población, ¿no? Es lo contrario un poco de lo que ocurre
en Hungría, ¿no? En Budapest, por ejemplo, mencionabas antes el caso de, pues de la persecución contra Soros y demás, acusándole de antisemitismo, pero en realidad lo que están persiguiendo es el liberalismo político, ¿no? Ese revisionismo que se hace y que se utiliza el chivo expiatorio del judío, ¿no? Como acudiendo también al pasado, ¿no? Y a esa práctica, ¿no? que se ha venido realizando. Y bueno, al final han conseguido sacar y echar básicamente a la CEU, ¿no? A la Universidad Central Europea de Budapest. Pero yo no creo que, claro, han utilizado esto un poco de excusa, ¿no? Porque en realidad lo que se está persiguiendo es todo lo que representa esa universidad de las libertades, defensa de las libertades, libertad académica, de pensamiento y todo el liberalismo político, ¿no? que respalda esa posición, ¿no? Entonces es curioso cómo, bueno, esta deriva, ¿no? Que estamos viendo en estos países puede tener consecuencias muy negativas para esas sociedades, pero yo creo que más en el caso húngaro a lo mejor que en el caso polaco, ¿no? O por lo menos he visto así como un poquito de lejos. Y muchas gracias por tu presentación de nuevo, ¿eh? Pues muchas gracias, Diego. Nos conocíamos, digamos, virtualmente por redes sociales. Encantado de verte aquí, que me hayáis invitado, es un honor. Y tienes mucha razón. En Polonia, toda la gente que ha viajado, incluso lo que es, vamos, la zona más destruida, porque el 90% de Varsovia se destruyó, pues han quedado resquicios, digamos, una especie de memoria histórica urbanística para que se sepa qué ocurrió allí. Luego vamos a decir que sí, que da de orden increciendo, ¿no? Es decir, lo de Polonia es peligroso porque ha sido lo más visualizado, lógicamente, a través ahora de esta sociedad de la información, de la mera información, pero encima, tanta información a veces, pues por muchas veces o muchas ocasiones, tanta información da lugar a una entropía que es difícil diferenciar qué puede ser veraz o no, ¿cierto? Y en Polonia es así. Me preocupan cosas como, por ejemplo, pues de otros, digamos, no clases, sino, no sé cómo expresarlo, no me sale la palabra ahora, sino de otras disposiciones sociales o estamentos sociales, no quiero decir estamentos, pero no me sale la palabra, clases, disculpad, pero, o grupos sociales, era eso. Como puede ser, bueno, estoy aterrado ante que haya pueblos cerca de Varsovia que son LGTB free, de presencia gay, etcétera, ¿no? Libres de negros, porque lo que llaman ellos el chorni, el negro, pues africano, con perdón, es poco menos que subhumano, esa mentalidad colonial. Pero en el caso polaco es verdad que hay una resistencia pacífica en las calles que se ve y está pasando ahora. Por el contrario, en Hungría el Fidesz de Orbán se está convirtiendo casi en partido único. Es curioso que una persona como Orbán, que hay una foto de él en el año 89, cuando estaba a punto de caer el muro, aparecía siendo él apaleado por antidisturbios y 30 años después el que utiliza esos antidisturbios contra la memoria democrática es el actual primer ministro, ¿no? Es una dicotomía cuando menos peligrosa y curiosa, pero el caso húngaro da muchísimo miedo. Lo que dices de Soros, de la Universidad Centroeuropea, que no me sé el nombre tampoco, es verdad, lo comentó Julián Casanova. Y el caso húngaro encima es que mete más miedo porque se ha conseguido limitar lo que es el aporte de partidos políticos para el pluripartidismo, el multipartidismo. Hay casi un régimen, como he dicho, de partido único, aunque es cierto que lo que está pasando en Polonia con la judicatura es altamente preocupante, pero yo añadiría, no sé si considerarlo la última dictadura de Europa o similares. El caso húngaro es peligroso. El caso polaco, pero a mí me da auténtico pavor, Bielorrusia, con una persona como es Alexander Lukashenko, que lleva casi 70 años en el poder y que, por ejemplo, acusa a los antiguos shtetl judíos o villas judías que quedan en el país, que son 4, puede ser poco menos que tierra de cerdos, etcétera. Y con un lenguaje bastante violento, bastante incendiario y que no sabemos cómo puede acabar. Entonces, otro caso también es el caso de Rusia. Rusia tampoco deja acceder a sus archivos y, bueno, pues tienen una especie de archivo de memoria democrática dirigida por Sergei Naryshkin, para que no lo sepa, era el antiguo portavoz del Parlamento, pero también es el actual director del Servicio Secreto. ¿Se podrá acceder a los archivos? Yo creo que por lo menos estarán cuanto menos cercenados. El único que tiene ahora un movimiento democrático, a pesar de sus creencias, en Europa del Este, para quizás de archivos y ver todo lo que pudo ser el Holocausto, pues creo que son en Rumanía y no estoy seguro si hasta cierto punto en Bulgaria. Pero que todo esto va a llevar tiempo. Si aquí seguimos peleando por ello, esos países, peleando quiero decir, luchando porque se hagan
los archivos estatales desde la época de la Guerra Civil, antes, Ularro, etcétera, que conocéis mejor que yo, pues en estos casos es aún más complicado. Más complicado pues porque es una legislación tan laxa que dicen, no, es que no tenemos que adaptarnos a las leyes europeas pues porque en esos años no estábamos en la UE. ¿Cómo actuamos ante esto? ¿Qué hacemos? Para mí es altamente complicado porque encima no tengo ni idea de derecho. Ojalá tuviese para poder rebatirles. Pero desde mi punto de vista es complicado y nos va a llevar muchos años. Máxime cuando ahora, y pues esta hora de revisionismo, ¿se ha podido parar? Pues no lo sé. Yo lo que espero es que no crezca más, porque es altamente preocupante. Y de nuevo, Diego, muchas gracias por tu pregunta. Gracias, Mariano. Le damos paso a Stephanie Zagán. Hola, Mariano. En primer lugar, darte las gracias por la charla. Me ha parecido muy interesante, la verdad. Ya que yo soy estudiante de Historia del Arte, ¿no? De Historia a secas. Y bueno, quería preguntarte, por ejemplo, dentro de este panorama de los países del Este y del Holocausto, el caso de Rumanía, que también participó. Y bueno, bastante desastre, sobre todo entre los 40 y 44, ¿no? Y me llama la atención porque, por ejemplo, se negó durante muchas décadas, se negó todo el desastre que hubo, todas las matanzas, sobre todo en la época comunista. Y no sé si me equivoco, solo en 2004 que aceptaron ese hecho histórico y empezaron a conmemorar. Me parece una barbaridad de años negarse a un hecho histórico tan importante y creo que tampoco, claro, al negarlo no se estudiaba como algo importante dentro de la historia. Y no sé si eso, no sé el panorama actual o no sé cómo funciona eso dentro del país. Si está reconocido, si hay más estudios sobre el caso. Gracias. Bueno, pues es un placer, Stephanie. No conozco mucho el tema de todo lo que es el Holocausto como tal, historiográficamente hablando. La zona de Rumanía, Cárpatos, también, por ejemplo, la zona de Yugoslavia me queda un poco grande, pero desde luego, y tengo que citarle aquí, lógicamente, a Paco Veiga de la Universidad Autónoma de Barcelona, que, bueno, cuando sacó La trampa balcánica y también cuando sacó un libro que no recuerdo el nombre, que era sobre la Guardia de Hierro rumana, pues citaba, creo que de hecho se llamaba Guardia de Hierro, si no me equivoco, y está descatalogado. Que es lo curioso de estos casos, que esos libros que son tan buenos de aporte, parece como si de repente alguien los comprase todos y los borrase de las bibliotecas, librerías, etcétera. Con lo cual levantó, vamos, sarpullidos en muchos y la verdad muchas veces duele, ¿no? Estoy recordando ese libro y estoy recordando que sí, que lo que fue la figura del conductor, del dictador Antonescu, durante la Segunda Guerra Mundial, y luego, pues, curiosamente, con su antagonista, como era un liberal partisano, y como fue Gheorghe Udeh, y posteriormente Ceausescu, pues sí, el 9 de mayo se conmemoraba ya sabemos que no se llamaba encima Segunda Guerra Mundial, sino en todos los países del bloque socialista era la Gran Guerra Patriótica y la victoria del 9 de mayo frente al, vamos, el enemigo fascista, no sé el nombre. Sí, se nombraba las matanzas, sí, se nombraba casos como el de Babi Yar, curiosamente, en Ucrania, ¿no? Algún que otro también en Kishinev, pero eran matanzas para ellos, no era el genocidio sistemático. Entonces, es lo que comenté antes, si se pudiese acceder sobre todo en Rusia a lo que es los archivos estatales de la época del NKVD, del Comisariado de Nacionalidades, dirigido por Beria, que tomaba referencias sistemáticas y apuntaba tanto el número de ejecutados como también como de muertos, de un bando y de otro, tendríamos, vamos, para muchísimos años. Otro caso que fue tremendo fue que los archivos que se consideraban importantes y que estaban guardados en Alemania del Este por la Stasi, durante la caída del muro fueron eliminados y creo que están o quemados o destrozados incluso a mano y que para poder volver a unirlos todos como un puzzle se tardaría un mínimo de 80-85 años. Entonces nos queda mucho trabajo por delante para hacerlo a cabo, llevarlo a cabo. Lo que dices, yo incluso creo que no fue en 2004, probablemente sea así, pero no sé si fue cuando llegó a la presidencia Basescu, en 2007, cuando empezó a conmemorarse días del Holocausto y demás. Pero bueno, esos casos, por ejemplo, el 23 de febrero, que para nosotros es de infausto recuerdo aquí en España por el golpe del 81, el intento de golpe, bueno, pues el 23F para los rusos es el día del soldado del Ejército Rojo o del soldado soviético.
Y curiosamente también el 23 de febrero del año 44, y no se conmemora, era deportación de todos los supuestos que no fueron colaboracionistas de la zona del Cáucaso hacia Asia Central, como fueron chechenos y gusetios, pues que realmente 1,5 millones de ellos se quedó por el camino y, por ejemplo, los tártaros siguen viviendo en Uzbekistán sin poder volver a Crimea. Es complicado, desde luego, y para mí, ojalá pudiese responderte a las preguntas. Yo recomiendo encarecidamente el libro de Veiga, si se puede encontrar, porque como he comentado, levantó sarpullidos, pues porque tenía mucho de razón. Es como La trampa balcánica u otro que tiene, como se llama, La fábrica de fronteras, que versa mucho sobre esto. Específicamente acerca del tema de lo que es el tratamiento curricular de lo que es el Holocausto en Europa del Este, yo solo es que hablé con Antonio cuando me dijo de hacer este seminario, el de estrella amarilla, estrella roja, poco más, y encima creo que no está ni traducido. Ante eso, ¿cómo actuar? Pues necesitamos un nuevo desarrollo curricular que urge pues porque la gente se tomaba broma de que ciertos grupos de extrema derecha o revisionista eran minoritarios, ya los tenemos, pues creo que son en 10 parlamentos de países de la UE. Y somos 27, perdón. Ante ello, habrá que ponerse con perdón las pilas. Sí, espero haberte respondido y no haber sido muy petardo con esto. Muchas gracias, Mariano, sí. Bueno, gracias a los dos, gracias a todos. Gracias, Stephanie, muy interesante tu aportación. Bueno, si no hay de momento ninguna otra sugerencia de pregunta, voy a preguntar yo a Mariano. Bueno, no solo a Mariano, sino mi pregunta es colectiva para todos los asistentes, ¿no? Creo que la palabra colectiva es muy importante, tanto en el presente como en el pasado, como para el futuro, ¿no? Y es muy recurrente para lo que estamos ahora reflexionando o problematizando, ¿no? Como lo llamamos nosotros. No sé, una de las cuestiones más sugerentes es la cuestión de quién genera las memorias colectivas, ¿no? ¿Qué actores, qué sujetos políticos y sociales las generan? Y es donde quizás es donde podemos llegar más directamente al problema. ¿Son los estados quienes las generan? ¿Son los gobiernos quienes las generan? ¿Es la sociedad civil quien genera la memoria colectiva? ¿Por qué en el caso que estamos estudiando está tan fragmentada? Tal y como sugiere Yelena Subotic en su libro, que, como dice Mariano, pues aún no está traducido, está también de muy reciente publicación, como ella vertebra por zonas, una zona ya de por sí ya fragmentada debido a esa presencia como universo soviético, ¿no? Es decir, creo que esa responsabilidad que tenemos como colectivo ya viene de por sí fragmentada desde el pasado, ¿no? Y creo que ahora están convergiendo quizás ahora más que nunca esa dicotomía que hay o ese choque entre lo que es la responsabilidad moral colectiva y la acción política. Es decir, la acción política está suplantando esa responsabilidad moral colectiva que tenemos como sociedad, porque creo que la sociedad civil ahora está en un momento secundario con respecto a los entes políticos o a los gobiernos, o como los quizás llaman. Debido a esto, bajo mi opinión, hay una balcanización, por llamarlo de algún modo, de la memoria, en la cual pues se está generando en diversos estados o diversas naciones como una especie de fragmentación, de utilización de los pasados, sobre todo traumáticos, y no los estamos tratando a nivel colectivo como un problema cultural, un problema de memoria traumática cultural del pasado, ¿vale? Creo que en mi línea, ¿no? Quizás podéis compartir algunos, es resituar ese estudio de la memoria, nunca mejor dicho, en el caso en el que estamos hablando, del sufrimiento étnico, el sufrimiento quizás los países del este no hacen suyo el sufrimiento del pueblo judío porque en fin, no había una identidad cultural judía,
por decirlo de algún modo. Es decir, creo que viene el problema viene en cuanto a esa fragmentación y esa balcanización de la memoria unido a los usos políticos y a la acción política a través del uso de la memoria para llevárselo al presente, utilizarlo para sacar rédito al presente. Si se me repite, coincido con todo lo que dices, Antonio, voy a decir rápidamente, y sobre todo el tema de balcanización. El tema de balcanización que, bueno, que a mí en otras ocasiones me da un poco urticaria, por así decirlo, o me repugna porque se utiliza tanto lo de balcanización de un país, esto y lo otro, y digo, oiga, que balcanización conlleva guerra civil y limpieza étnica. Pero en el caso académico es así. Y yo también le daría muchísimas, a mi punto de vista, vamos, le daría mucha más importancia a lo que es la memoria colectiva, pues por parte de la lucha social, ¿no? De los movimientos sociales, etcétera. Porque sabemos que a veces la interpretación de ciertos gobiernos de la memoria histórica es torticera. Cuando ocurrió la desintegración de Yugoslavia, lo primero que recuerdo fue pues esa especie de odio interétnico que estuvo oculto tras, vamos a decir, el puño de hierro de seda como era Tito, pues en Bosnia, sobre todo con los serbios que querían independizarse, luego también con todo lo que pasó con los neonazis Ustacha, que volvieron al país desde diásporas tan grandes como era la de Australia, en Latinoamérica, etcétera. Pero sí, porque encima el problema es lo que se dice que, claro, en Europa del Este no había concepto de una nación hebrea, a pesar de que, por ejemplo, el propio Stalin intentó hacer una especie de pseudo-gulag en la zona pegada a Corea del Norte, que sigue existiendo hoy, que es un oblast o región autónoma judía. Pero quitando eso, para no extenderme, pues claro, Tito no creó una nacionalidad bosnia. No creó una nacionalidad bosnia. Había musulmanes de nacionalidad. Musulmán con M mayúscula, no de credo. Claro, cuando sucede el genocidio contra ellos, que fue un genocidio como lo de Srebrenica en el año 95, dicen, ¿pero a quién se pudo matar si es que no existían musulmanes en nuestro censo? Es una forma bastante torticera, bastante obscena de quitarlo en medio. Y tengo recuerdo de esta memoria traumática. Quería haber ido, creo que había sido tú, Antonio, el que te había reunido en la antigua cárcel de Carabanchel con Sergio Gálvez, con Pablo Alcántara, que afortunadamente esta gente leyó su tesis hace poco, una tesis de Pablo maravillosa acerca de lo que fue una represión interna aquí en España durante el franquismo. Y se ve todo eso, se ve que los que han hecho de siempre, quizá desde carencias económicas, etcétera, la memoria histórica, ha sido la gente de aquí. Y en estos casos creo que puede ser también así. Problema, lo que vuelvo a referirme, los archivos. Los archivos son importantísimos y creo que el 90% de ellos o no tienen acceso o han sido literalmente eliminados. Eliminados, borrados, cercenados. Actuar ante ello de forma complicada. Ahora tuviese la respuesta, pero tiene mucha razón Antonio en decir que es literalmente una balcanización tanto académica como social. Y por último, refiriendo a esto, utilización partidista de la historia, lo vimos con Franjo Tuđman, el primer presidente de la Croacia independiente, que llegó a decir, bueno, no hay tanto problema, no hubo tantas víctimas en el país por parte de los nazis, lo malo son los serbios y los judíos. Y menos mal que mi mujer no es ni serbia ni judía. Estoy hablando de hace 30 años. Y esto, como quien dice, es haberse acostado ayer y despertado hoy con esto de un motivo mucho peor. Y esto es una opinión personal. Bueno, gracias, Mariano. No sé si hay alguna pregunta por ahí, alguna duda, alguna reflexión que queráis compartir, no solo con Mariano, sino con el resto. Bueno, pues no sé, supongo que Diego. Pues no sé, pues creo que podemos cerrar aquí ya. Si no hay más que hablar, que añadir, pues nada, daros las gracias a todas y a todos, por supuesto a Mariano,
a los compañeros y a todas las personas que habéis asistido. Muy interesante, es un tema, como sabéis, complicado, muy, muy complejo, un tema incluso peliagudo, un tema particularmente político, muy relacionado con el presente, con la deriva que está llevando la política no solo europea, y que obviamente necesitaría de estudios pues, mucho más profundos, de seminarios y de reuniones académicas, tanto académicas como de otro tipo, para seguir profundizando, ¿no? Y acerca de cómo es posible que la memoria se utilice desde el punto de vista político para el presente, ¿no? En vez de recordar sin más y hacer uso de ella como un elemento más de recordar o de dignificar el pasado, ¿vale? O de a esos pueblos que han sido sometidos a un pasado traumático. Pues nada, os remito a todas y a todos al próximo miércoles, que tendremos una sesión súper interesante con Pablo Corral, que nos va a hablar también de otro problema de la memoria, relacionado con el pensamiento decolonial. Lo va a organizar en este caso el compañero Diego Checa Hidalgo. Misma hora, mismo procedimiento. Terminaremos el ciclo con él, con Pablo Corral, de la Université de la Reunión, que nos hablará seguramente de cosas muy interesantes. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a todos, muchas gracias.